La banda derecha del Real Madrid podría volver a convertirse en un territorio sagrado. Un espacio donde no solo se corre, se centra o se defiende, sino donde se impone respeto. Un carril que durante décadas ha sido sinónimo de carácter, de jerarquía y de una manera muy concreta de entender el fútbol y la camiseta blanca. Porque en el Real Madrid las bandas no son simples zonas del campo, son escenarios. Son escaparates. Son lugares donde el jugador queda expuesto, donde no hay escondites y donde cada acción se mide con lupa. Históricamente, quien ha mandado en esa banda derecha ha entendido algo fundamental: aquí no se viene a cumplir, se viene a dominar. Aquí no basta con ser correcto, hay que ser determinante. Hay que tener personalidad para subir cuando el partido quema, para defender cuando el estadio aprieta y para aparecer cuando el balón pesa toneladas. Es una banda que exige fondo físico, sí, pero sobre todo exige cabeza, valentía y mentalidad ganadora. Porque vestir esta camiseta no es un privilegio pasivo, es una responsabilidad activa. En el Real Madrid la presión no se gestiona, se asume. No se negocia. No se rebaja. Desde el primer entrenamiento, desde la primera vez que pisas el césped del Santiago Bernabéu, entiendes que aquí los focos siempre están encendidos. Que cada error se amplifica y cada acierto se celebra, pero solo durante unos segundos, porque inmediatamente se exige el siguiente. Este club no vive del pasado, vive de lo que está por venir. Y eso marca a los futbolistas. A todos. Y es precisamente en ese contexto donde aparecen los jugadores especiales. Los que no se encogen. Los que no se esconden cuando el escenario se vuelve gigante. Los que, en lugar de sentir miedo, sienten hambre. Futbolistas que necesitan la exigencia para rendir, que crecen cuando el escudo pesa más y que entienden que en el Real Madrid la responsabilidad no es una carga, es un combustible. Aquí, rendir en los partidos grandes no es un plus, es el mínimo indispensable. Por eso este debate importa. Por eso no es una conversación superficial ni un simple rumor de mercado. Porque no hablamos solo de fichajes, hablamos de identidad. Hablamos de recuperar una banda que vuelva a ser protagonista, que vuelva a marcar diferencias en las noches europeas, en los clásicos, en las finales. Y ahora te pregunto a ti, madridista, mirándote directamente a los ojos, porque esto va de sentimiento y de pertenencia, ¿te ilusiona la posibilidad de volver a ver a Achraf Hakimi defendiendo la banda derecha del Santiago Bernabéu? Porque es aquí donde todo empieza a adquirir una dimensión mucho más profunda. Una cosa es que el nombre de Hakimi vuelva a sonar con fuerza alrededor del Real Madrid, algo habitual cuando hablamos de grandes jugadores formados en la casa. Pero otra muy distinta, y mucho más relevante, es entender que no estamos ante un simple rumor fabricado desde fuera. Estamos ante un movimiento que nace desde dentro. Desde el propio jugador. Esto no va de nostalgia ni de recuerdos edulcorados. No va de mirar atrás con romanticismo ni de recuperar viejas promesas. Esto va de ambición pura. De querer estar en el epicentro del fútbol mundial. De querer competir donde cada partido importa, donde cada temporada se juzga con títulos y donde ganar no es una posibilidad atractiva, sino una obligación permanente. Esto va de mentalidad Real Madrid. Achraf Hakimi ha rechazado renovar con el Paris Saint-Germain. Y eso, en el fútbol actual, ya dice mucho. Pero lo verdaderamente significativo es todo lo que viene después. Porque no solo ha dicho no a una renovación multimillonaria, sino que también ha marcado una línea clara. No quiere entrar en el carrusel habitual de ofertas donde algunos clubes creen que el fútbol se resuelve únicamente a base de cifras, primas y contratos astronómicos. Las propuestas han estado ahí. Y no han sido menores. Intereses muy serios de algunos de los gigantes del fútbol europeo: Barcelona, Arsenal, Bayern de Múnich, Juventus. Proyectos potentes, estadios imponentes, competiciones atractivas y, por supuesto, contratos de primer nivel. Opciones cómodas, seguras y, para muchos jugadores, más que suficientes para tomar una decisión rápida. Y sin embargo, Hakimi ha decidido esperar. Aguantar. Resistir. Soportar la presión mediática, los rumores constantes y las llamadas insistentes. Mantener una idea clara, firme y perfectamente definida, volver al club que le formó. Volver al lugar donde aprendió lo que significa competir al máximo nivel. Volver al Real Madrid. Y eso, madridistas, no es un detalle sin importancia. Es una declaración de intenciones. Es un mensaje directo al fútbol moderno. Porque hoy lo normal es elegir el camino más sencillo, el proyecto más amable, el vestuario más cómodo o el contrato más blindado. Lo habitual es priorizar la estabilidad antes que el desafío. Hakimi está haciendo exactamente lo contrario. Está eligiendo el reto más grande.
El lugar donde nadie te regala nada. Donde cada partido es un examen. Donde solo sobreviven los que realmente están preparados para la exigencia máxima. Está eligiendo volver a casa, pero no para vivir del pasado, sino para escribir su nombre en el presente y en el futuro del Real Madrid. Y eso, en este club, siempre ha tenido un valor especial. Está eligiendo el camino más difícil. El que no tiene atajos. El que no perdona la duda ni la falta de carácter. El camino donde cada partido es una prueba constante y cada decisión se analiza al detalle. Donde no existe el anonimato, donde el foco nunca se apaga y donde el margen de error es mínimo. Ese camino solo lo eligen los futbolistas que tienen una convicción profunda, los que saben exactamente quiénes son, y sobre todo, quienes quieren llegar a ser. Volver al Real Madrid no es una elección cómoda. No es un refugio. Es una declaración de intenciones. Es aceptar convivir con la exigencia diaria, con la comparación permanente, con el peso de la historia y con la obligación de rendir no de vez en cuando, sino siempre. Es entender que aquí no basta con ser bueno, que aquí hay que ser decisivo. Que aquí no se aplauden las promesas, se exigen realidades. Y que las noches grandes no son una excepción, son la norma. Y en ese punto aparece una de las claves más importantes de toda esta historia. Hakimi no vuelve como se fue. Vuelve transformado. Vuelve mucho más hecho, mucho más completo y, sobre todo, mucho más preparado. Se marchó como un futbolista con un potencial enorme. Regresa como un jugador contrastado. Con experiencia europea de primer nivel, con eliminatorias decisivas a sus espaldas, con partidos de máxima presión jugados en escenarios donde solo sobreviven los que tienen personalidad. Ya no es solo velocidad. Ya no es únicamente potencia y profundidad. Eso sigue ahí, intacto, como un sello propio. Pero ahora hay mucho más. Hay lectura del juego. Hay comprensión de los tiempos. Hay inteligencia táctica. Hay una capacidad cada vez mayor para interpretar lo que pide el partido en cada momento. Saber cuándo acelerar y romper líneas. Saber cuándo pausar y dar continuidad. Saber cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Esa evolución es la que marca la diferencia entre un lateral rápido y un lateral dominante. Entre un jugador que pasa por la banda y uno que gobierna su carril. Hakimi ha aprendido a jugar sin balón, a posicionarse mejor, a elegir mejor. Ha ganado fiabilidad defensiva, pero sin perder su vocación ofensiva. Y eso, en el fútbol actual, es oro puro. Además, su perfil encaja de manera casi perfecta con lo que el Real Madrid lleva tiempo buscando en los costados. Un lateral que no sea un mero acompañante de la jugada, sino uno de sus motores principales. Un futbolista que no espere a que el partido le llegue, sino que lo empuje, que lo acelere, que lo rompa. Un lateral capaz de convertir la banda en una amenaza constante, de obligar al rival a bascular, a replegar, a desordenarse, a dejar espacios por dentro. Hakimi es exactamente ese tipo de jugador. Uno que, solo con su presencia, ya condiciona la pizarra del entrenador rival. Uno que obliga a modificar planteamientos, a reforzar ayudas, a sacrificar hombres en ataque para proteger su zona. Y eso es algo que no aparece en las estadísticas, pero se nota en el desarrollo de los partidos. Y ahora te lanzo una pregunta directa, madridista. ¿Te imaginas lo que supone tener un lateral así cuando los partidos se cierran? Cuando el rival se encierra atrás, cuando el bloque bajo no deja respirar, cuando el ritmo del partido se espesa y las ideas empiezan a escasear. Ahí es donde un jugador como Hakimi puede cambiarlo todo. Una arrancada que rompe líneas. Una pared rápida. Una llegada inesperada al segundo palo. Una acción que no estaba en el guión y que dinamita el plan del rival. Ese tipo de recursos no son un lujo en el fútbol moderno. Son una necesidad. Son la diferencia entre dominar y desbloquear. Entre tener la posesión y generar peligro real. Y mientras tanto, resulta casi llamativo observar cómo algunos rivales siguen atrapados en la misma dinámica de siempre. Barcelona soñando con fichajes que rara vez se concretan. Arsenal acumulando talento sin terminar de dar el salto definitivo. Bayern de Múnich en reconstrucciones constantes, intentando redefinirse cada temporada. Juventus mirando al mercado como si fuera un salvavidas, buscando soluciones inmediatas a problemas estructurales. Y de repente aparece el Real Madrid. Sin ruido. Sin urgencias. Sin discursos grandilocuentes. Simplemente aparece. Y el jugador, en medio de todo ese escenario, lo tiene claro y lo dice sin rodeos. Yo quiero volver ahí. Ahí donde la exigencia es máxima. Ahí donde la historia pesa.
Ahí donde solo juegan los que están preparados para soportarlo. Ahí está la diferencia. Ahí está el verdadero poder del escudo. Aquí conviene detenerse un momento, porque lo verdaderamente relevante de toda esta historia no es únicamente la voluntad individual del jugador. Eso, por sí solo, nunca ha sido suficiente en el fútbol de élite. Lo realmente trascendente es todo lo que se mueve en segundo plano, la planificación estratégica del club, los distintos escenarios que ofrece el mercado, las ventanas de oportunidad que se abren y se cierran, y sobre todo, la manera en la que una operación de este calibre encaja dentro de una hoja de ruta pensada a medio y largo plazo. Porque una cosa es querer volver, expresarlo con palabras o gestos, y otra muy distinta es que ese regreso sea viable, coherente y beneficioso para todas las partes implicadas. Aquí no estamos hablando de impulsos ni de decisiones emocionales. Estamos hablando de tiempos, de contexto y de encaje. El Real Madrid no actúa por nostalgia ni por presión mediática. Actúa cuando entiende que la pieza encaja perfectamente en el engranaje. Y es justo ahí donde esta historia empieza a adquirir una dimensión mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Entramos, por tanto, en el tramo decisivo del relato. En el momento exacto en el que un jugador del nivel de Achraf Hakimi decide no renovar, decide frenar conversaciones avanzadas y rechaza propuestas económicamente muy superiores procedentes de distintos puntos de Europa para mantenerse firme y esperar al Real Madrid, el tablero cambia por completo. Las reglas dejan de ser las mismas. La urgencia ya no es blanca, pasa al otro lado. El tiempo, que normalmente juega en contra del club comprador, empieza a convertirse en un aliado silencioso del Real Madrid. Hakimi, en este proceso, ha sido todo lo que el club valora en este tipo de situaciones: firme, paciente y coherente. No ha forzado salidas, no ha generado ruido innecesario, no ha utilizado a la prensa como herramienta de presión ni ha alimentado expectativas artificiales. Ha mantenido un discurso claro y constante, incluso cuando el entorno invitaba a lo contrario. Su mensaje ha sido siempre el mismo, tanto en público como en privado: quiere volver al Real Madrid, pero hacerlo bien, en el momento adecuado y bajo las condiciones correctas. Y esa calma, esa seguridad en la decisión tomada, es precisamente una de las grandes fortalezas del Real Madrid en este tipo de operaciones estratégicas. Aquí no se improvisa. Aquí no se corre detrás de nadie. Aquí se espera. Se analiza. Se mide cada paso. Mientras tanto, otros clubes observan, intentan justificar sus movimientos, lanzan globos sonda y, poco a poco, se resignan. Porque cuando llega el momento de la verdad, cuando las cartas se ponen boca arriba, una vez más el jugador acaba eligiendo otro camino. Un camino que no siempre es el más corto ni el más rentable a corto plazo, pero sí el más significativo. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, la posible vuelta de Hakimi sería una jugada maestra en todos los sentidos. Refuerza una posición absolutamente clave en el fútbol moderno, aporta profundidad de plantilla, velocidad, desborde, carácter competitivo y una capacidad física diferencial. Es un jugador que entiende el juego, que sabe cuándo atacar y cuándo guardar la posición, y que ha demostrado rendir al máximo nivel tanto en contextos dominantes como en escenarios de máxima exigencia. Pero más allá de lo futbolístico, hay un componente simbólico que no se puede ignorar. Hakimi es un jugador formado en casa, criado en Valdebebas, que se marchó para crecer, para curtirse, para convertirse en una versión más completa de sí mismo. Y ahora, tras ese viaje, vuelve convertido en uno de los mejores laterales del mundo. Esa narrativa no se compra, se construye. Y el Real Madrid lleva décadas dominando precisamente ese tipo de trayectorias. Mientras otros clubes venden proyectos artificiales, inflados por promesas y titulares, el Real Madrid construye caminos reales, sostenidos en el tiempo. El mercado seguirá su curso, las conversaciones avanzarán con discreción y el club actuará como siempre ha hecho en este tipo de escenarios, con paciencia, con silencio y con una lectura muy clara de sus propios tiempos. No hay prisa, porque cuando un jugador quiere volver de verdad, cuando la decisión está tomada desde dentro, la negociación deja de ser una subasta salvaje y pasa a convertirse en una cuestión de encaje, de oportunidad y de coherencia institucional. Y en ese terreno, en ese tipo de operaciones, el Real Madrid no solo se siente cómodo, juega con ventaja. Una ventaja que no siempre se ve, que no siempre se anuncia, pero que acaba imponiéndose cuando el polvo se asienta y las decisiones se materializan. Ahora te lo pregunto a ti, madridista. ¿Te ilusiona el posible regreso de Achraf Hakimi al Real Madrid? ¿Crees que sería un golpe definitivo sobre la mesa, una demostración más de que, cuando el Real Madrid entra en escena, los sueños de otros clubes se desvanecen? Déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y sigue apoyando este contenido. Porque, pase lo que pase, y una vez más,
El Real Madrid siempre acaba imponiendo su lógica.